ustedes votaron que les gustaría que esta semana hubiera un video de algo relacionado con el Día de Muertos. Así que el día de hoy vamos a hacer unos squishies increíbles de calaverita de azúcar y de pan de muerto, que además están súper fáciles de hacer y que sé que les van a gustar. Antes de empezar, recuerda seguirme en Twitter como @craftinggeek para no perderte las votaciones. Y también recuerda suscribirte al canal dando clic en el botón rojo que está ahí abajo que dice suscribir, para que no te pierdas ni un solo video. Ahora sí, empecemos con el tutorial. Para hacer nuestros squishies necesitamos el material base, que son esponjas de maquillaje. Estas son mucho más apachurrables que las esponjas normales. Además vienen en muchísimas formas, como este macarrón o esta morada. Y la idea es que viendo tu esponja vayas decidiendo cuál es la forma que quieres tener. Yo para la base de la calavera lo que voy a hacer es cortarle esta parte de abajo. También puedes utilizar esponjas normales, de esas que se utilizan para lavar autos, y es súper fácil. En tu esponja dibuja la forma que quieres tener y después con tus tijeras vamos a ir haciendo un corte de cabello hasta que tenga la forma perfecta. Como esta, que ya parece un cráneo, pero apachurrable. Ahora necesitamos hacer una plastilina de silicón. Necesitamos fécula de maíz y silicón de ese que es como para reparar baños. Vamos a poner un poco, solamente lo que necesitamos, porque esta plastilina se seca muy rápido. Y le vamos a agregar pintura. Si no lo pintas en este momento se te va a cuartear todo. Lo vamos a ir mezclando poco a poco. Y como te darás cuenta, aquí yo empecé a utilizar guantes, pero me di cuenta de que era una muy mala idea porque se pegaba mucho. Así que voy a seguir amasando con mis manos, pero con un poco de fécula para que no se pegue. Necesitamos que esta plastilina esté suave, que siga estando un poquito pegajosa pero manejable, y la vamos a utilizar para cubrir nuestras esponjas. Esta es la base del color de nuestro squishy. Cuando tenga la forma perfecta como ahora, que ya parece una calaverita de azúcar, la voy a dejar de lado para que se seque. Después de algunas horas, bastantes horas, toda la noche, por fin podremos empezar con nuestra decoración. Para eso necesitamos pinturas, esas que son como inflables o textiles que se utilizan para pintar en tela, y vamos a empezar a hacer el diseño de nuestra calavera. Yo quiero que los ojos sean corazones para que se vea mucho más kawaii, y a partir de ahí le puedes agregar todos los diseños que quieras. Si te sientes poco inspirado, te sugiero que busques imágenes en internet para que sea mucho más sencillo decorar. Y aprovechando este lindo momento mientras decoramos, también te recuerdo que me puedes seguir en Instagram como @craftinggeek. Recuerda utilizar muchos colores para que la calaverita se vea mucho más bonita. Y cuando se haya secado, por fin podemos utilizar nuestro squishy apachurrable, súper bonito, colorido, mexicano. Y yo no sé, pero está perfecto para decorar tu escritorio. ¿Verdad que se ve genial y colorido? Incluso acá hasta aproveché e hice a los dos compadres con sombrero y guitarra. Pero todavía no te vayas, que nos falta una idea. Vamos a hacer nuestro propio pan de muerto apachurrable con rebanadita y todo. Este panecito se ve tan real que Crafters ya se me antojó, hasta con el chocolatito caliente. Denle me gusta si ustedes también. Si no eres de México, cuando vengas tienes que probarlo, es delicioso. Pero bueno, para hacer este panecito necesitamos empezar con la plastilina de silicón, solo que la vamos a pintar utilizando pintura café. Utilizaremos la plastilina para forrar nuestra esponja. Yo voy a aprovechar que tengo esta de macarrón, así ya va a parecer un panecito. Y cuando se vea perfecto y redondito lo voy a dejar de lado. Voy a utilizar el resto de la plastilina para hacer las otras piezas del pan, que son los bracitos y la bolita. Y antes de dejar que esto se seque, vamos a limpiar con un trapo húmedo para que la fécula de maíz no se quede pegada. Al día siguiente va a lucir así. Si te fijas, mis piezas ya no se pegaron porque ya estaba secándose la plastilina. Entonces lo que voy a hacer es poner del mismo silicón que usamos y voy a pegar. A continuación voy a aprovechar que uno de estos lados quedó mucho más grande y utilizando mi cúter voy a hacer el corte exacto para hacer nuestra rebanadita. La quitamos con cuidado y ahora lo que vamos a hacer es pintar la parte de adentro de color amarillito para que parezca el pan, pero te puedes ahorrar este paso si consigues una esponjita amarilla. También acuérdate de pintar la rebanadita. Y ahora listos, viene el secreto de cómo se pone el azúcar.
Vamos a utilizar pintura café del mismo tono que nuestra plastilina, le vamos a dar una capa en la parte de arriba y después utilizando sal de mesa lo vamos a bañar, le vamos a poner muchísimo para que se vea real. Y ahora tenemos el pan de muerto perfecto. Todo está en los detalles, la sal lo hace lucir casi real. ¡Listo! Tienes tu propio panecito de muerto, squishy y antiestrés. Aprovecho y te dejo estos otros 2 videos que te pueden gustar. Dale click, seguro te van a gustar. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!